Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Gómez Arango, soy estudiante de Derecho de la Universidad Central del Valle. Mi código es 540 21 10 38. Estoy en el grupo 1 de semestre 2, grupo diurno. Bueno, a continuación estaré haciendo la relatoría del libro llamado El Derecho de Bienes del Dr. Oscar Rayo Candelo para la materia de Civil Bienes. Bueno, daré inicio a la relatoría. Capítulo cuarto. Derechos reales y personales. El artículo 664 del Código Civil dice que las cosas incorporales son los derechos reales y personales. Por su parte, el artículo 665 primero y viven define el derecho real como el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y el inciso segundo señala como derechos reales el dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda, el de hipoteca, y que de estos derechos es que nacen las acciones reales. Mientras que los derechos personales o créditos, según el artículo 666, son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. Por consiguiente, los derechos reales se preconizan en relación de las personas con las cosas o bienes, mientras que los personales se contraen en reciprocidad intersubjetiva. En otras palabras, el derecho real se precisa la vinculación del sujeto de derecho con las cosas, en tanto que el derecho personal armoniza ese lazo entre personas. Respecto a la clasificación de los bienes incorporales en derechos reales y personales, la verdad que no existe claridad, pues nadie ha podido determinar la genética de los unos y los otros para satisfacer semejante interrogante. Inclusive hay quienes la estiman necia, ociosa y sin utilidad práctica. Otros aseveran que no hay ninguna diferenciación entre esos conceptos. Hasta se han erigido teorías en defensa de la dualidad y la trascendencia de la división y otras en la proscripción de un embeleco inventado por los romanos. Al respecto, Velázquez Jaramillo sostiene: no hay claridad doctrinaria respecto al nacimiento de la dualidad derecho personal, derecho real. En el derecho romano, el deudor incumplido en sus pagos respondía al acreedor con su propia persona, mereciendo penas que podían constituir mutilación de un miembro o incluso la misma muerte. En esta fase histórica del derecho romano, la acepción derecho personal se configura como un poder sobre la persona del deudor, más tarde suprimido por la ley Poetelia Papiria, que dirigió la acción no contra él, sino contra su patrimonio. El derecho real, en cambio, según el romanista von Meyer, sugirió como una garantía otorgada por el vendedor de un bien a su comprador contra ataques de terceros con el fin de asegurar una posesión tranquila y sin trabas. En la época del procedimiento extraordinario, es decir, la que operó en Roma entre los siglos III y IV de la era cristiana, se cometió la famosa definición de Celso sobre la acción. Es el derecho de perseguir en juicio el pago de lo que se debe. En época posterior se agregó la expresión o le pertenece, que amplió la noción inicialmente puramente personal al campo de los derechos reales. Peña Quiñones aduce que, en las condiciones primitivas y en el derecho romano antiguo, solo se conocían los derechos reales, por ser más simples y por el crudo materialismo propio de aquellas épocas. Roma antigua solo conoció un derecho subjetivo, el ejercido en bloque por el pater familia o jefe doméstico, sobre personas y cosas tales como las mujeres, los hijos, los esclavos, el ganado y el patrimonio familiar pecuniario. Ese poder unitario que se asignaba con el término manus tenía el carácter de puro derecho real, es decir, de relación directa del sujeto con la cosa.
sin emerger de las obligaciones, pues la idea de obligación supone una relación libre que no podía existir entre el pater familia y los miembros cuya personalidad era absorbida por él. Cuando la evolución del comercio y las necesidades económicas de Roma impusieron las relaciones entre los diversos paterfamilias, fue apareciendo poco a poco un concepto de obligación, pero su primera concepción se englobó en la forma de nexum o nexo, que envuelve una especie de derecho real sobre la persona del deudor, la cual garantizaba el pago de la promesa contraída. Únicamente desde el siglo V de Roma y después de la ley Poetelia aparece el concepto moderno de la obligación de sustraer de la personalidad a la persona del deudor y al pasar tal responsabilidad a los bienes de éste, es decir, de su patrimonio. Solo a partir del nacimiento del concepto de obligación se puede hablar del origen de la distinción entre los derechos reales y los personales. Así distinguieron los romanos la actio in rem, que era cuya demanda no contenía la designación del demandado, por ejercerse en ella un derecho real sobre la cosa, y la actio in personam, en la que era absolutamente necesaria la designación del sujeto demandado, porque ejercía un derecho personal y se cobraba una obligación a un determinado sujeto. Desde entonces y prácticamente hasta la expedición del Código de Napoleón sobre la naturaleza jurídica de los derechos reales y personales, no existió controversia alguna. 1. Teorías respecto de los derechos reales y personales. Aquellas discusiones polémicas acerca de la diferenciación entre derechos reales y personales, su utilidad y trascendencia, han conllevado a la elaboración de varias teorías sobre esta tópica. Las principales son 1.1. Teoría dualista o tradicional. Explica que la clasificación de los derechos en reales y personales tiene su razón de ser por cuanto obedecen a naturalezas autónomas, independientes y definitivamente disímiles. Acepta entonces la categoría de derecho real en los términos que lo define el artículo 665 de nuestro Estatuto Civil e involucra una relación directa e inmediata entre el sujeto de derecho y la cosa, recurriendo a la tesis del sujeto pasivo universal para solventar la crítica que las relaciones jurídicas son entre personas. El derecho personal lo analiza como esa relación intersubjetiva de que trata el artículo 666 e juzgem. El vínculo jurídico entre dos personas, una llamada acreedor, sujeto activo entre paréntesis, y otra denominada deudor, sujeto pasivo entre paréntesis. Obligado al cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. Es entonces esta la tesis por la que se inclinó Andrés Bello, replicada en nuestro Código Civil. A la postre, diferencia derecho real de derecho personal y le asigna a unos y otros características y efectos distintos, como veremos más adelante, especialmente desde el punto de vista de las acciones. Teoría 1.2. Teoría unitaria personalista del sujeto pasivo universal. Tesis enfática de Planiol, para quien solo existen los derechos personales, pues no es admisible relaciones jurídicas entre personas y cosas, puesto que si la persona detenta un derecho, fulge el deber de respetarlo por los demás. Solo que si se trata de un derecho personal, el deber de acatamiento se preconiza al deudor. Mientras que si es un derecho real, lo que existe es un sujeto pasivo universal compuesto por todos los asociados que deben igualmente respetarlo. Por suerte que en todos los derechos reales o personales existe una obligación como deber correlacional. Se le critica por cuanto en el derecho personal la presentación que toca al deudor hace parte de su patrimonio y tiene un indefectible carácter económico, en tanto que en el derecho real la obligación no tiene ese componente inmediato ni hace parte del patrimonio de todas aquellas personas que conforman el sujeto pasivo universal. 1.3. Teoría unitaria realista. Esta corriente considera que todos los derechos son reales, porque también los personales repercuten en últimas en el patrimonio del deudor, interrelacionándose de esa manera siempre la relación del sujeto con los bienes. Amén que estos, los personales, no vinculan al sujeto activo con el pasivo, sino los elementos patrimoniales del acreedor y el deudor, de donde surge la vinculación siempre del sujeto de derecho con los objetos o bienes. Se le censura porque desconoce que en el derecho real siempre existe un objeto determinado,
y si sus consideraciones apuntan hacia el patrimonio, este es siempre una universalidad jurídica y desdibujaría las obligaciones que se contraen intuito personae, o las que consisten en hacer o no hacer. Estas teorías han sido materia de distintas hermenéuticas tendientes a morigerarlas en sus extremos o conciliarlas con la verdadera esencia de los distintos derechos que se atisban en el ámbito jurídico. Velázquez Jaramillo cita tres de estas tendencias a saber. 3.3.1 Tesis de la creación institucional, expuesta por Jaireau en su obra Principios del Derecho Público. Según su autor, los derechos deben distinguirse por su mayor o menor regulación institucional. Los derechos reales se rigen por normas de orden público y tienen, por tanto, una mayor supervisión e intervención del Estado. En cambio, los derechos personales o crediticios tienen regulación legal mucho más restringida, puesto que en ese campo es más importante la autonomía de la voluntad de sus destinatarios. 3.3.2 Tesis de De Mogue. La diferenciación entre derechos reales y personales debe desaparecer y en su defecto solo debe hacerse referencia a derechos ejercidos con inmediación o colaboración de un sujeto diferente de su titular y otros que no requieren de dicha inmediación. Crea entonces una relación por demás extraña al derecho, la de derechos cómodos o incómodos en su ejercicio. 3.3.3 Tesis de Guinosart. Para este autor, lo que interesa a la hora de la verdad es el concepto de propiedad extendido a todos los bienes integrantes del patrimonio. Así, el acreedor es titular no de un crédito, sino de un derecho de dominio. Sería así propietario de su crédito como cosa incorporal. Tanto el propietario del crédito como el titular del derecho real deben respetar sus derechos los terceros. 1.4 Nuestra posición. Podría decirse que desde un punto de vista práctico, la clasificación de los derechos en reales y personales han permitido el tratamiento diferencial de unos y otros, tanto por el legislador como por la judicatura. Merced a que se identifican en el plexo normativo nuestros preceptos que mandan tener en cuenta esa distinción para menesteres, precisamente del trato diverso a los unos y a los otros. Así es que nos apartamos de todas esas entelequias para aceptar que por mandato legal y mientras tenga vigencia el actual ordenamiento civil sustantivo, es la ley la que recurre a esa clasificación de los derechos reales y personales. Además que le suele dar el tratamiento diferencial que en ciertos casos corresponde, especialmente desde las perspectivas de las acciones que emanan de ellos. Cariz medular desde el cual advertimos suficientemente justificados ese contraste. A guisa de ejemplo, podríamos señalar que el artículo 375 del actual compendio procesal, al regular el proceso verbal, exige que la demanda debe acompañarse un certificado del registrador de instrumentos públicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales principales sujetos a registro. Pero cuando el inmueble haga parte de otro de mayor extensión, deberá acompañarse el certificado que corresponda a este. El libelo deberá dirigirse contra los titulares de derechos sobre el predio mayor, por manera que así sea desde una óptica instrumental pero con contenido sustancial para la garantía del debido proceso y esos derechos significativos deben distinguir qué son derechos reales y cuáles son sus principales accesorios. También 376 del Código General de Proceso, al consagrar las disposiciones especiales para la constitución o extinción de servidumbres, impone que ese proceso se deberá citar a las personas que tengan derechos reales sobre los predios dominante y sirviente, de acuerdo con el certificado del registrador de instrumentos públicos que se acompañará a la demanda. Igualmente se deberá acompañar el dictamen sobre la constitución, variación o extinción de la servidumbre. Igual al regalar en el artículo 399, idem el proceso de expropiación, se exige que la demanda deba dirigirse contra los titulares de derechos reales, principales sobre los bienes, igualmente contra tenedores cuyos contratos consten por escritura pública inscrita y contra los acreedores hipotecarios y prendarios que aparecen en el certificado de registro. Esta perspectiva conlleva incitar la distinción entre los derechos reales y derechos personales, y entre derechos reales y principales, como el
usufructo, el uso o habitación, las servidumbres activas y accesorios, como la prenda e hipoteca. Este mismo ocurre en los procedimientos para la declaración de bienes vacantes, como lo manda el artículo 383 procesal. Pero, más aún, la acción reivindicatoria en su sustancialidad y en coherencia interna con la clasificación que trae el Código Civil. Es una verdadera acción real porque con ella no se puede reclamar más que el dominio y los otros derechos reales, excepto la herencia. A la sazón, la petición de herencia, es también una acción real en cuanto tiene como traza de objeto ese derecho, el de herencia, cuyo objeto es una universalidad jurídica, mismo argumento predicable en referencia a las acciones confesoria y negatoria. Dígase por último, en reconforte de nuestro criterio, que el fenómeno de la prescripción adquisitiva o usucapión no tiene cabida sino en tratándose de derechos reales, y la extintiva y liberatoria aplica para derechos personales. El corolario de todo lo expuesto es que entre nosotros existe y subsiste la teoría dualista que define, caracteriza y distingue los derechos reales de los personales y todo el ordenamiento jurídico esté cimentado en esta distinción y tratamiento diferencial. Valencia Sea y Ortiz Monsalve parece son participadores de la teoría dualista, pues al referirse a los derechos reales dicen que son los que ejercen sobre una cosa corporal determinada en forma exclusiva o, lo que es lo mismo, en forma absoluta. Que un derecho se ejerza en forma absoluta indica que se encuentra protegido con acciones que pueden ejercerse contra todos, en los casos en que el derecho es desconocido o lesionado. Si el propietario pierde la cosa sobre la cual ejerce su derecho, puede reivindicarla. Derecho de persecución, no solo lo que se le haya arrebatado, sino de cualquier poseedor que la haya adquirido. Las secciones que protegen los derechos reales reciben el nombre de acciones reales.